Buenos días, deseamos que el Señor esté bendiciendo a cada uno en esta mañana y el propósito nuevamente es seguir meditando en la persona del Señor Jesucristo y considerando el tema que comenzamos la semana pasada, que tenía que ver con la institución de la cena y esos dos símbolos que el Señor instituyó: el pan, símbolo de su cuerpo, y la copa, símbolo de su sangre. Ya hablamos acerca del pan, ahora vamos a meditar acerca de la copa. Por eso leamos en Mateo capítulo 26 y el versículo 26. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dejemos la lectura hasta allí, sabiendo que la bendición del Señor será sobre cada uno con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, hemos indicado que el énfasis va a ser en esa figura que el Señor está usando, ese símbolo que Él está usando acerca de la copa. Después de haber dado el pan, que representa su cuerpo dado para morir en la cruz por nuestros pecados, entonces Él tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo, después de haber dado gracias: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre de nuevo pacto. Y son dos cosas que no podemos alterar, ni tampoco podemos cambiar. La Escritura nos dice que la cena del Señor, esos símbolos que se utilizan allí, fueron muy específicos. Un pan y la copa que contiene el vino, que es lo que hace referencia precisamente al cuerpo y la sangre. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, para que se cumpliesen las Escrituras y para que nuestros pecados hubiesen sido perdonados, como han sido por la fe, era necesario de que la sangre del que se estaba ofreciendo fuese derramada, porque el Señor Jesucristo fue la ofrenda por el pecado, y su muerte tenía que tener implícita el derramamiento de sangre. Uno sabe que uno puede morir de muchas maneras. Sin embargo, el Señor Jesucristo, la muerte que Él tuvo era una muerte sacrificial, era para la remisión de nuestros pecados, y siendo de esa manera, no pudo morir de otra forma que no fuese derramando su sangre. Porque hay un simbolismo y un significado desde tiempos antiguos en el Antiguo Testamento acerca de la sangre. Dios había establecido que en la sangre está la vida del cuerpo. De manera que cuando Él permitió a los antiguos el comer carne, Él fue específico al decir que tenía que derramarse esa sangre, porque era contrario a la voluntad de Dios el que se bebiese la sangre. Ahora, en este sentido acá, la sangre que está hablando el Señor Jesucristo es su sangre que Él derramó para la remisión de nuestros pecados, porque estaba establecido por Dios: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Todos los sacrificios aceptados por Dios por el pecado en la antigüedad, de todos esos animales que fueron ofrecidos en ofrenda de expiación, tenía que ser muerto el animal ofrecido y la sangre derramada, porque la sangre era así el precio que Dios exigía para la remisión del pecado. Una sangre inocente tenía que ser derramada
para con ella quitar o cubrir el pecado de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. De la misma manera, todos esos sacrificios del pasado eran sombras de lo que había de venir. Apuntaban en forma simbólica y figurativa a la muerte de Cristo, cuando Él vino a este mundo para derramar su preciosa sangre. Era eso lo que hacía el sumo sacerdote aquel día de la expiación. Tomaba la sangre que era ofrecida de aquel animal que era sacrificado y la llevaba detrás del velo para colocarlo sobre el propiciatorio. Y era esa sangre que Dios miraba como el precio pagado para poder ofrecer el perdón de los pecados. Y así el Señor Jesucristo, cual Cordero de Dios, llegó el momento en el cual Él derramó su sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados. Y es por eso que Él instituye allí, en la cena del Señor, que además del pan que representa su cuerpo, era necesario también utilizar una copa con vino para que fuese representado allí su sangre que por nosotros es derramada. La sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Sin embargo, además de la sangre, todos los elementos que se mencionan allí tienen también importancia. Él hace referencia a la copa, nunca lo menciona como tal, sino dice la copa, y la escritura hace referencia a la copa, porque cuando uno piensa en copa, uno piensa en el significado también que la copa tiene. La copa significa o representa también, por una parte, bendición, pero también la copa representa igualmente maldición, castigo. Y lo que para nosotros ha sido una bendición, la copa de la bendición que hemos tomado al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, para Él fue copa de juicio y de castigo de parte de Dios. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y estaba refiriéndose a esos sufrimientos y tormentos que Él iba a padecer en la cruz por nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo, así como se derrama el líquido de una copa, así fue derramada su sangre en la cruz por nuestros pecados. De modo que al participar de los símbolos podemos tener presente de que Él dio su cuerpo a los heridores, pero derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Así como las uvas que son utilizadas para hacer el vino, tienen que ser trituradas y pasadas por el lagar para exprimirse así ese líquido que se convierte en vino. De la misma manera, el Señor pasó por el lagar del juicio y de la ira de Dios y de la crueldad de los hombres, para ofrecernos a nosotros ahora la remisión y el perdón de nuestros pecados. Que el Señor sea glorificado en esta mañana, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Que el Señor sea glorificado. Amén.